Hola, hola chicos, hola chicas. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que se le estén pasando muy bien en esta semana de talleres, que estén aprovechando un montón, que estén escribiendo y que estén aprendiendo mucho. Eh, pues hoy ya es el último tema del taller. Vamos a hablar acerca de cómo conocer nuestro proceso de escritura, porque también es un tema muy importante que a veces no le tomamos mucha importancia. Pero bueno, pues antes de empezar, como les decía, espero que estén aprendiendo y disfrutando el taller. Sé que justamente hay muchos aspectos que se han quedado sin tocar, sin ahondar tanto, sobre todo en los últimos 2 días, cuando hablamos acerca de la construcción de la escena, sobre la estructura, sobre nuestros personajes, diálogos, narradores, el conflicto. Pero bueno, pues como les digo, este camino de la escritura es un proceso, es paso a paso, es comenzar a escribir, comenzar a adquirir poco a poco las herramientas, conocerlas, estudiarlas, practicarlas, hasta que formen parte de ti y de esa manera uno va a ir mejorando su escritura. Es por eso que estos talleres están pensados para darles una pequeña dosis de información, un punto de partida para que ustedes puedan seguir ahondando en su escritura y puedan seguir creciendo y mejorando. Entonces, vamos a comenzar. No se olviden de etiquetarme en Instagram o comentar mi video y así podrán participar en el sorteo de alguno de los talleres de escritura que se van a abrir este mes. Ya empezamos el 24 de octubre y pues las inscripciones ya están abiertas. Em, Al finalizar de la clase les voy a dar más detalles acerca de los talleres, en qué consiste cada uno, cuáles son los temarios, porque cada uno de los talleres los puede tomar cualquier nivel, pero eso sí, tienen diferentes objetivos. Entonces, dependiendo de qué les gustaría explorar o por dónde les gustaría comenzar, pues están dirigidos para ustedes. Bien, entonces vamos con el proceso de escritura. En esta semana estuvimos viendo acerca de estas fases. La primera era el acopio, ese momento en donde estamos conectando con nuestras ideas, con nuestra propia historia, se está germinando todo eso que estamos sintiendo, que tenemos que contar. Y una vez lo tenemos más claro o una vez van surgiendo esa claridad, ya empezamos a trabajar con nuestro primer borrador. Nuestro primer borrador, nosotros tomamos en cuenta lo que es la escritura como tal de ya de una historia, de un relato, no importa su extensión. En esta escritura del primer borrador se tiene que tomar en cuenta el conflicto del personaje, nuestro personaje, quién va a ser el personaje, ¿no? Qué le va a ocurrir, cómo le va a ocurrir, dónde le va a ocurrir, todos estos aspectos que veíamos en cómo comenzar a escribir nuestra historia. También vamos a definir a nuestro narrador y vamos a tratar de tener una idea lo más clara posible de cuál es el argumento y de cómo vamos a ir contando esa historia, la trama de la historia, ¿no? En este punto también entra la construcción de nuestra escena para poder ir vistiendo nuestra historia. Pero como les comento, todavía es una fase en donde nosotros nos tenemos que soltar. Si bien es importante que tengamos claras algunas de estas cuestiones, de todos modos tenemos que soltarnos, dejarnos fluir y no tratar de que salga perfecto a la primera, porque muchas veces no va a ser así. Entonces, solo tenemos que acercarnos a este momento teniendo en cuenta que es un acercamiento, que va a ser nuestro primer borrador.
Y luego ya viene justamente la tercera fase, que es la parte de la reescritura y la corrección. Ya en la reescritura es cuando vamos a ir identificando ciertos errores, cómo podemos mejorar el relato, si nos está sobrando alguna escena o si le falta información a nuestras escenas, si estamos contando algo que no le está aportando nada al relato, o también esto pasa mucho, me ha llegado a pasar a mí y también veo que eso le pasa mucho a mis alumnos. Tienen escenas que no están aportándole mucho al relato y apenas mencionan em, o apenas narran la verdadera historia, donde está el corazón de nuestra historia. Entonces, justamente para eso sirven las retroalimentaciones. Una retroalimentación de algún amigo que le gusta escribir, pero también la retroalimentación de un profesional, de alguien que ya esté familiarizado con estos conceptos. Es algo que yo también hago en los talleres, esta retroalimentación objetiva para guiarlos en cómo mejorar ese relato, en cómo ustedes, tomando en cuenta ciertos puntos, ya pueden reescribir el relato. Y justamente muchas veces sucede lo que les comentaba. Tienen varias escenas y estas escenas no están mal, pero no nos aportan mucho y en donde está el corazón del relato apenas si lo tocan. Entonces, justamente les señalo en dónde es que tienen que trabajar. Esta es la parte de la reescritura, que es un poquito diferente a la corrección. La corrección también forma parte de una tercera fase, que es ya que nosotros tenemos el borrador final de nuestra historia, pueden ser desde un segundo borrador hasta el borrador número 15, ahí dependiendo de la extensión, dependiendo de nuestro tipo de historia, también dependiendo de nuestra forma de trabajar, bueno, vamos a tener diferentes borradores. Pero ya cuando tenemos nuestro manuscrito final, entonces ya es momento de la corrección. Esta corrección ya se enfoca más en la ortografía, en la sintaxis, en todos estos caracteres gramaticales de nuestro relato. Entonces ya se tiene una corrección de estilo. Pero antes ni siquiera vale mucho la pena enfocarnos en eso, porque como lo estamos reescribiendo, estamos cambiando, estamos quitando, alargando, etcétera, etcétera, entonces no tiene mucho sentido trabajar en esta parte sintáctica y gramatical, sino hasta el final de nuestro borrador, hasta la última versión de ese borrador. Y bueno, ya por último, yo también agrego la parte de compartir nuestro relato. ¿Por qué? Porque por algo estamos escribiendo, por algo también tenemos esa cosquillita de aprender a construir una historia, de ir mejorando nuestra escritura. Y es que no solamente escribimos para nosotros mismos, sino que también escribimos para los demás. Hay un triangulito que puede resumir justamente la escritura. Eh, Ahora no lo tengo, no quiero hacer feito en la pantalla, pero en el primer pico vamos a tener una escritura que es solamente para nosotros. Muchas veces esa escritura que es solamente para nosotros es la parte de la primera fase, lo que es el acopio, eh, la escritura de fragmentos, de ideas sueltas, el uso de nuestro diario. Luego tenemos en esta lista la escritura dirigida para el otro. Esta escritura justamente es la que puede ser más académica o más seria, en donde no estamos realmente experimentando, sino que es, por ejemplo, que se escribe un artículo académico o que se escribe un comunicado de prensa, un boletín para la empresa, o también un instructivo. Nos importa más que el otro esté enterado, que el otro entienda, comunicarle algo al otro, pero no es una escritura en donde nosotros nos estemos explorando. Y por último, en este lado tenemos lo que se le conoce como obra. Entonces, esta escritura es la escritura que va dirigida para nosotros mismos como para el otro.
En esta parte ya es la literatura, lo que nosotros queremos hacer. Entonces, no hace falta ser un escritor de renombre para dedicarnos a esto, em, para nosotros poder contar nuestras historias, poder compartirlas y poder conmover o mover algo en el otro. Entonces, justamente en los talleres de escritura, en las tertulias, podemos llegar hasta este punto, compartir con el otro, que el otro te lea, que el otro te escuche, que el otro te comente. Y también esto nos ayuda mucho porque vamos identificando que nuestra historia no es tan mala ni falla tanto como creemos. Ahora, justamente en esta clase nos vamos a enfocar en la parte de lo que es la revisión, la reescritura. Nosotros nos tenemos que eh, tomar en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, acortar las frases si es que están siendo demasiado redundantes, eliminar alguna repetición, ya sea, por ejemplo, de palabras o o de alguna situación. A veces cometemos el error de que el narrador ya dio una información y el personaje por medio del diálogo la vuelve a repetir. Entonces, muchas veces son cosas innecesarias dentro de nuestro relato. Lo mismo esta parte, ¿no? Suprimir escenas, a lo mejor reordenar párrafos o trabajar en ciertas transiciones porque pasamos de una escena a otra muy abruptamente, lograr que se entienda, que esté claro, eh, plantearnos si lo que queríamos decir realmente le está llegando al lector. Nosotros vamos a justamente elegir qué dejar, qué sacar, qué reescribir, que tenemos que, ok, tenemos la idea, pero se tiene que volver a narrar. Un tip que a mí me ayuda un montón es, puede ser imprimirlo, no es obligatorio, pero sí leerlo en voz alta. Imprimirlo, bueno, es que con marcadores, lápiz, pluma, vamos subrayando o marcando que se tiene que trabajar. Pero también se puede hacer ya de forma digital. Y leerlo en voz alta justamente nos ayuda mucho para escuchar eh, cómo suena nuestra historia. Porque aunque nuestra historia o nosotros estemos trabajando con palabras, recuerden que aún así nuestro propósito, por un lado, es crear imágenes y por el otro, pues construir esa voz que va a atrapar al lector para contarle esa historia. Entonces, cuando nosotros leemos en voz alta, estamos escuchando cómo suena la historia. Y en voz alta es todavía más fácil identificar los problemas que puede llegar a tener nuestro relato. Aquí es importante eh, identificar o más bien reconocer, aceptar que este mito del genio literario. O sea, tenemos que desterrarlo. Porque de esta manera nosotros vamos a reconocer nuestras posibilidades, valorar nuestras ideas, nuestro imaginario, nuestras historias y propiciar la dedicación para cada fase. Esta parte ya dejamos un poquito de lado lo que yo les comentaba acerca de la corrección y la revisión de un escrito y vamos a hablar del proceso, de todo el proceso en general, de estas 4 fases de las que yo les hablaba, el acopio, la escritura del primer borrador, la reescritura, donde también hablamos de la corrección y el momento de compartirlo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esa idea de que estos grandes escritores se sientan y viven esas 4 fases así pues de un centón, ¿no? Que les llega el momento de acopio súper rápido, que ya es como si lo trajeran de toda la vida, se ponen a escribir ese primer borrador de golpe, es ese primer borrador el que queda, casi no hay que corregirlo, casi no hay que hacerle nada, y ya lo comparten y lo publican. Esa es una idea muy romántica y muy platónica tal vez, o muy ideal.
y falsa, muy irreal de lo que es realmente el trabajo de escritura. Entonces, cada uno de nosotros va a concebir y a vivir las fases de diferente manera. Por eso es importante que nosotros reconozcamos nuestras posibilidades. Cuando estamos trabajando en el acopio, hay que valorar nuestras ideas, no hay que descartarlas. Hay que valorar cuál es nuestro imaginario, nuestras historias. Y una parte muy importante es propiciar la dedicación para cada fase. Si nosotros no le dedicamos tiempo, eh, esfuerzo, incluso dinero, eh, nuestra escritura no va a mejorar. Entonces nosotros tenemos que propiciar ese tiempo y esa inversión para mejorar. Como les comentaba, no todos vivimos el proceso de la misma forma. Pueden ser los mismos pasos, pero cada uno de nosotros requiere de un tiempo concreto para enfrentarse a esas fases. Y en algunas nos vamos a mover y a fluir mejor y en otras es probable que nos tardemos más. Em, Como yo les platicaba en la presentación, en la bienvenida del taller, no todos la han visto, así que de verdad los invito a que la vean porque es parte del taller y parte de todo lo que yo propongo en la escritura. Entonces, como yo les comentaba, yo durante mucho tiempo me sentía mal porque sentía que no escribía lo suficiente y porque me comparaba con mis compañeros, sobre todo con una compañera mía que escribía muchísimo. Escribía diario 5 o 10 páginas y yo apenas a veces si podía escribir 2 páginas o 3 a la semana. Entonces yo sentía que no era buena escritora, que estaba perdiendo mi tiempo, que estaba tirando el dinero de la maestría a la basura porque no me ponía a escribir como loca, como ella, hasta que comprendí, y eso no me lo enseñaron en la escuela, eso es algo que eh, tuve que, tuve que tener todo un camino para darme cuenta, eh, hasta que comprendí que no todos escriben de la misma manera. Justamente también tenía un profesor, el que nos enseñaba técnicas narrativas. Él decía que si queríamos ser escritores teníamos que escribir 4 horas diarias y leer otras 4 horas. Y es como, ¿en qué momento? Claro que él ya es un escritor reconocido y se puede dar ese permiso, pero muchos de nosotros pues tenemos que trabajar y tenemos asuntos que atender, entonces no podemos dedicarle ese tiempo aunque quisiéramos y que más nos gustaría, ¿no? Entonces, claro que yo me sentía mal porque yo decía, no soy una buena escritora, no estoy escribiendo lo suficiente, pero que empecé a comprender que mi proceso era diferente y que el proceso de cada uno de ustedes va a ser diferente. Entonces, para mí esta fase de acopio es muy importante y es en donde yo me tardo más tiempo. ¿Por qué? Porque la historia se está gestando en mi interior. Eh, para mí, todas las historias que yo narro, pues vienen de, de mi vida, de mis experiencias, de mis dolores, de mis pérdidas. Y muchas veces es tardado que yo logre asimilar esa experiencia y luego encontrar el camino de cómo la voy a contar, de cómo la voy a convertir en historia. Eso no quiere decir que yo deje de escribir. De hecho, algo que he implementado ahora es el escribir diarios, escribir fragmentos, pero sin ningún objetivo, sin pretender o darle ese peso a mi propia escritura y a mi propia voz, de que todo lo que tenga que escribir y decir tiene que ser, se tiene que convertir en un relato. Y no solo eso, ¿no? Que se tiene que convertir en un relato que tiene que ganar algún concurso, ser publicado. No, yo he soltado todo eso y me paso bastante tiempo en la fase del acopio. Es muy importante irlo reconociendo, pero también no quedarse solamente ahí. Este puede ser el riesgo, ¿no? Quedarnos ahí enamorados de nuestras ideas, pero no tomar acción. Una vez nosotros ya lo tenemos claro, tenemos un poco más de claridad en ese camino, bueno, pues es hora de planificar para después poder escribir.
Entonces, puede ser que a algunos de ustedes les pase lo mismo o por el contrario, para ustedes la parte del acopio de tener ideas que se van a convertir en historias y de irlas procesando es una fase que pasan de manera muy rápida y lo que les cuesta más trabajo puede ser ya sea la reescritura o la misma escritura de la novela. Yo, por ejemplo, también a mí ya me encanta escribir, eso no me cuesta trabajo. Ya cuando tengo la idea clara, escribo. Ya veo después si, si habrá que corregirlo o no, pero también he tenido, tengo una amiga y he tenido también alumnos que me comentan y ella me comentaba lo mismo. Ale, no, es que, o sea, a mí como que me cuesta mucho trabajo escribir, pero me gusta más esta parte de estar corrigiendo, de corregir, de ver qué le quito, de si este punto, de si este verbo. Entonces, así, de esta manera, nosotros vamos identificando en qué fases nos estamos moviendo mejor. Todas son importantes. Tenemos, como les decía hace ratito, que tener disposición para propiciar cada una de esas fases. Pero siempre es importante reconocer que se nos da bien y que nos cuesta trabajo. Porque si nos estamos enfocando todo el tiempo en, uy, no, es que yo me tardo mucho en las ideas, en escribir, no, soy muy mala escritora, ¿no? Como yo decía, pues entonces no, no vamos a disfrutar este camino. Y a mí lo que me importa, a mí lo que me interesa es que estén disfrutando de este camino y que no se comparen con los demás. Yo dejé de compararme con mi amiga y dejé de sentir esa presión de tener que escribir 10, 15 páginas diarias. Yo escribo diario, casi siempre, cuando se puede, pero si no, sé que la historia se está gestando en mí y que estoy escribiendo esa historia y no necesariamente tengo que ponerme a sentarme a escribir eso para decir que estoy escribiendo, porque desde antes, como lo vimos en conectar con nuestra inspiración y escritura y memoria, desde antes ya se está creando esa historia en nuestro interior. Entonces, por eso es importante eh, que vayan conociendo cuál es su proceso, cómo crean ustedes, cómo escriben ustedes, a partir también de imágenes, palabras, de ciertos estímulos, porque cada uno de nosotros lo va a hacer de forma diferente. Y a mí lo que me interesa en Bótica de Escritores es que vayan conociendo, se vayan conociendo como escritores, vayan conociendo su proceso y lo vayan validando y respetando. Pero a veces no es tan rápido. También eh, es una cuestión de prueba y error. Nosotros tenemos que sentir, analizar, hacer un trabajo de introspección con nuestra escritura y con nuestras propias historias. Y también hay que tener mucha paciencia. Eh, Estamos justamente acostumbrados a que todo sea de un momento para otro. A mí este punto de paciencia también me cuesta mucho trabajo porque yo soy así, quiero que las cosas sean rápidas, pero muchas veces no es así. Entonces tenemos que tener paciencia y probar e identificar, esto me sirve, esto no me sirve. Lo más importante también es perder el miedo. Muchas veces tenemos miedo a que la historia no esté a la altura, tenemos miedo a que nosotros no estemos a la altura, tenemos miedo de recibir una mala crítica, tenemos miedo de que no interesarle al lector, tenemos miedo al rechazo y eso es natural, es súper natural tener miedo. Yo todavía tengo miedo a pesar de ya haber recorrido todo un camino. Muchas veces me siguen dando miedo ciertas cosas. Hay veces también eh, donde noto el crecimiento de mis alumnos y si les comparto algo, la verdad es que sí, luego me da miedito no estar como a la altura, pero son solo cosas que tenemos en la cabeza, porque cada uno de nosotros tiene una esencia diferente y eso es lo que toca en nuestras historias. Entonces, yo les invito justamente a que no tengan miedo y no tengan miedo, por ejemplo, de ser principiantes.
Todos en algún momento llegamos a ser principiantes. Yo fui principiante durante muchos años. Yo empecé a escribir desde los 10, 11 años y a veces no tenía ni idea de cómo construir una historia. Ya hasta que tuve la oportunidad de estudiar el máster, empecé a aprender y me di cuenta que todo el mundo puede aprender a escribir y que es un oficio como o una actividad como aprender a pintar o aprender a bailar. No nacemos sabiéndolo. Estos grandes escritores que admiramos también fueron aprendiendo. Tal vez antes no había escuelas o talleres como ahorita, pero ellos también a base de prueba de error y seguramente, no lo he leído, pero estoy segura que también conociendo y validando sus ideas, experimentando, explorando, pues fueron creando sus historias y fueron mejorando y aprendiendo. Por eso es muy importante que nuestro proceso de escritura, sea cual sea la fase, nosotros aprendamos a reconocer, a reconocernos, a validarnos y a conectar. No solamente a conectar con nosotros mismos, sino a conectar con los demás. ¿Por qué? Porque a veces también concebíamos la escritura como un acto súper solitario, pero en realidad es un acto que te abre puertas, que te ayuda a formar un vínculo con el otro. Y a veces si son introvertidos como yo, pues tal vez de otra manera les costaría más trabajo. A mí, si no es por medio de la escritura, me cuesta mucho trabajo socializar, pero desde que abrí este espacio, el espacio de las tertulias, por ejemplo, em, el darle ese seguimiento a mis alumnos me ha permitido conectar con ellos. Y me he dado cuenta también que entre ellos han podido conectar y han formado una comunidad muy bonita, en donde lo más importante es esa amistad, ese espacio seguro, ese refugio, como ellos le llaman. ¿Por qué es importante validar nuestro proceso y no querer copiar el otro, sino ir conociendo cuál es el nuestro, justamente para no forzar nuestras historias y no forzarnos a nosotros mismos, para validar nuestras creaciones eh, y, como les decía, para evitar compararnos con el de al lado o peor, bloquearnos o rendirnos. ¿No? Bloquearnos de no sé qué escribir, ya no sé cómo hacerlo, ya no sé para dónde seguir. O peor, rendirnos y decir, no soy bueno para esto, bueno, voy a escribir para mí solito y no se lo voy a enseñar a nadie y cuando pueda. Entonces, justo por eso es muy importante reconocer que cada uno de nosotros tiene algo diferente que decir y que lo crea de diferente manera. A lo mejor se van a compartir ciertos puntos con el del otro, pero cada uno lo va a hacer también a su ritmo, a su tiempo. Eso es lo más importante, que es lo que quiero con lo que se queden en esta clase, que cada uno de nosotros lo va a hacer a su tiempo. Claro que hay que tener constancia, pero no son competencias. ¿Qué aspectos tenemos que considerar para nuestro proceso de escritura? Bueno, justamente nuestro ritmo y forma de vida. A lo mejor algunos tienen un trabajo de oficina con un horario establecido. Puede ser que alguien tenga un trabajo más flexible, sea freelance. Depende también si tienen hijos, si están casados, si están estudiando, o si tienen alguna otra actividad que hacer. Entonces, justamente nuestro ritmo y nuestro estilo de vida influyen en nuestro momento de creación. También, cómo se va gestando la obra en nuestro interior. Les digo que muchas veces puede ser que esa obra tome su tiempo para gestarse, pero en algunos otros tal vez sea más rápido. Ahí esto de cómo se va gestando la obra tiene que ver con esa maduración de la idea. También otros aspectos a considerar son los objetivos e intenciones a la hora de contar nuestra historia. ¿Qué quiero comunicar? Si quiero que sea una historia un poco más simbólica o que, no sé, que sea de literatura juvenil, también o literatura para niños,
¿Por qué? Porque cada género es diferente y con cada género, este, se aborda de manera diferente. Entonces, eso también influye en nuestro proceso de creación. Lo mismo con la complejidad de la historia. Si queremos hacer una saga o si tenemos una novela coral o una novela larga, pues obviamente la planificación y la construcción va a requerir más tiempo que a lo mejor si escribimos un relato corto, una novela corta. em, También va a ser diferente el tiempo si queremos hacer un libro de microrelatos, por ejemplo. Entonces, la complejidad y el tipo de historia que nosotros queremos escribir influye. La misma construcción del texto, cuando nos sentamos a escribir, cuando nos sentamos a reescribir, influye. Qué tanta distancia nosotros necesitamos tomar con el texto. Hay personas que con un día, 2 días, ya pueden alejarse de su obra y ser más críticos, constructivos y objetivos a la hora de revisarlo, o si es que necesitan distanciarse 2 semanas, incluso un mes, dependiendo también de ustedes, ¿no? Y qué tanto nos vamos a tardar en esa reescritura. Por eso también yo les digo, si planificamos bien, si tenemos las cosas claras, la reescritura va a ser más fácil. Si nosotros no tenemos ningún punto establecido, ningún punto que seguir, no es que no se pueda escribir una historia, se puede escribir, pero a lo mejor va a tener más huecos o va a tardar más o en la reescritura va a ser más compleja. Entonces, todos estos aspectos son importantes y esto influye en nuestro proceso de escritura. Por eso es que no todos somos iguales y no todos vamos a escribir al mismo ritmo que el otro. Y bien, este, la actividad de hoy, más que escribir, va a ser un trabajo de introspección. Este tipo de actividades yo también los dejo en mis talleres porque son muy importantes. Si nosotros queremos realmente escribir, validarnos, reconocernos, no basta solamente con practicar o aprender la teoría. Tenemos que conocernos y tenemos que eh, darle valor a quienes somos a la hora de escribir. Entonces, en esta actividad lo que se va a hacer es un trabajo de introspección y te invito a que seas lo más sincero contigo mismo. Si tú quieres compartirlo, adelante. Si te lo quieres quedar para ti, no hay problema. Y vas a responder. ¿Qué es lo que más se te dificulta hacer en relación a estas fases de escritura que les di? Si les cuesta trabajo encontrar alguna idea o si por el contrario reescribirla, como les digo también en mi proceso, ¿no? Eh, Siempre se ha tardado un poco más en mí esta parte de la gestación. Lo escribo de manera muy rápida, no me cuesta trabajo, pero la reescritura es algo en el que yo tardo más, me cuesta más trabajo. ¿Dónde me siento más cómodo? ¿En qué fases? Por ejemplo, imaginando o escribir sin planificar o planificando historias, haciendo las estructuras, ¿no? Esquematizando. O, por ejemplo, leyendo, analizando, o revisando y puliendo un escrito corto, o simplemente escribir cada que se sienta la emoción. Eso tú lo tienes que identificar. Y por último, ¿qué se puede hacer al respecto para mejorar nuestro proceso de escritura, para poder enfrentar todas las fases y darles la dedicación necesaria a todas las fases? Puede ser no juzgarte, practicar más, dedicarle tiempo a la escritura. A veces, como tenemos trabajos y tenemos vidas, tareas cotidianas, salidas, eventos, pues la escritura queda un poco de lado. Entonces, no le dedicamos el tiempo suficiente o el tiempo que requiere. Y con esto no les digo que tenga que ser diario. Yo les hago la invitación de que lo puedan hacer, pero a veces puede que haya ciertos
aspectos que lo impidan. Pero sí les digo, escriban 3 veces al día, mínimo una vez por semana. Entonces, ahí nosotros ya estamos intencionando la escritura. Le estamos dedicando tiempo. Si le dedicamos tiempo, le estamos dedicando un valor. Otro aspecto, otro elemento, o otra, ay, se me fue la palabra, pero otra cosa que nosotros podemos hacer justamente para propiciar eh, las fases de nuestra escritura es tomar un taller de escritura. Los talleres de escritura nos ayudan un montón a conocernos como escritores, sobre todo en Botica de Escritores, nos ayudan justamente a conocernos, a conocer qué tipo de escritores somos, a validarnos y a respetar nuestras ideas y nuestras creaciones. Claro que también nos ayudan a ver los aspectos técnicos y teóricos de la construcción de un relato o la planificación de una historia. Y también a indagar y a compartir nuestras emociones, a encontrar esa belleza en nuestra vida cotidiana, esa belleza en nuestras historias, esa belleza en nuestras palabras. Y ya por último, justo les quiero compartir que las inscripciones para el taller de octubre, noviembre ya están abiertas. Y la idea de este ciclo es dejarme escribir. Hay que justamente darnos el permiso de escribir, de incentivar nuestra escritura, de dedicarle tiempo, de ir creando ese material de obra, dándole forma, entendiéndolo, compartiéndolo. Y por eso me pone muy feliz justamente anunciarles que las inscripciones para los talleres ya están abiertas. Van a ser los últimos del año y bueno, Botica también se está reestructurando, se está transformando, está teniendo un cambio como todo un personaje de la literatura. Entonces, lo más probable es que algunos de estos talleres ya no estén disponibles para el año que viene o no se abran fechas de forma tan regular. Y les quiero platicar los talleres que vamos a manejar en este ciclo. Tenemos el de Desbloquea tu escritura y este justamente está enfocado para que, aquellos que desean escribir o que ya están escribiendo pero que no lo hacen tan recurrentemente por ya sea que falta de tiempo, falta de organización o tienen algún bloqueo por ahí que no han logrado identificar. Está enfocado justamente a superar los miedos asociados a la creación, liberar nuestra imaginación, soltar la mano y dejar que nuestras palabras se expresen sin censura. Es un taller en donde vamos a escribir un montón, no vamos a juzgar lo que hacemos y vamos a estudiar o más bien conocer, acercarnos a herramientas, ejercicios que diferentes escritores han puesto en práctica para ellos mismos desbloquear su escritura. Estas herramientas son de escritores o de dedicados a la escritura creativa y unas otras también que yo les propongo como tal, ¿no? El temario, bueno, son 8 sesiones, una es por semana, y en cada sesión vamos a ver un tema diferente. El temario de Desbloquea tu escritura es conociendo a tu escritor interno, escritura experimental, gramática de la fantasía, la memoria literaria, voz, tono y personalidad, jugar a ser otros, mundos imaginarios y escritura colectiva. En este taller, eh, cada sesión también tenemos una práctica y para quien guste compartir puede leerlo al final de la sesión. Tenemos comentarios, pero también les proporciono un cuadernillo de escritura para que ustedes por su cuenta eh, tengan más ejercicios y más herramientas para ahondar en el tema que vimos, ¿no? Por ejemplo, conociendo tu escritor interno. Bueno, se llevan un cuadernillo por cada uno de los temas. Al final tienen 8 cuadernillos con 5 o 6 propuestas diferentes para que sigan conociendo a su escritor interno y que esta información no solamente se quede 2 horas en la clase y ya la siguiente
tenemos otra herramienta, pero la vemos durante 2 horas. No, es para que ustedes a su ritmo y a su tiempo vayan explorando y teniendo ideas de escrituras, ejercicios de escritura y justo cumplamos ese objetivo, soltar la mano, liberar la imaginación y no censurar nuestras palabras. Todos los talleres tienen un costo de 1,250 pesos mexicanos y para los que no están en México es de $65. Sin embargo, como ustedes están tomando esta semana especial de narrar mi historia, les tengo preparadas algunas sorpresas. Entonces, las vamos a ver al final. Les quiero platicar de otro de los talleres. Este taller también es muy bonito, es el de escribir desde las entrañas. En este también nosotros soltamos la mano, pero está más enfocado a escribir sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno cotidiano. En Desbloquea la Escritura, si tu interés es más como soltar la imaginación, inventar cosas nuevas, sí, a partir de uno mismo, pero inventar cosas nuevas, es ideal para ese objetivo. Pero en escribir desde las entrañas también conseguimos la escritura de forma más corporal. Vamos a escribir con todo el cuerpo y vamos a priorizar la escritura del estómago y todo lo que puede surgir de él, lo que tenemos que decir desde nuestra rabia y desde nuestra vitalidad. Tanto la rabia como la vitalidad forman parte de una escritura de entraña, una escritura del estómago. Entonces, este taller es especial para aquellos que les guste escribir sobre ustedes mismos, una escritura más íntima, una escritura un poco más autobiográfica. No necesariamente tiene que ser al 100% autobiográfica, pero sí hablar acerca de sus emociones, de sus vivencias, de sus recuerdos, de sus pérdidas. El temario de escribir desde las entrañas es los yos que hemos sido, los otros, naturaleza y asombro, los espacios que habitamos, nuestra corporeidad, imagen y palabra, cotidianidad y extrañamiento, y mapa corporal de escritura. Igual son 8 sesiones, las clases son por Zoom. De todos los talleres queda la grabación, ya no se los dije en Desbloquea tu Escritura. Y en el de escribir desde las entrañas, también manejamos un cuadernillo de escritura enfocado a el tema que se ve en la semana. Por ejemplo, naturaleza y asombro. Entonces se proponen diferentes ejercicios para seguir ahondando en ese tema. De igual forma, son 8 mini cuadernillos en donde se proponen estos ejercicios. No solamente de escritura, sino también de conexión con uno mismo. Y además del mapa corporal de escritura, se maneja, además del cuadernillo de escritura, en este entrego el mapa corporal de escritura. A mí me encanta el mapa corporal de escritura porque justamente hacemos un mapa en donde está mi escritura, si en la cabeza, el corazón o en el estómago. ¿Con qué escribo más? ¿Con el corazón, con el estómago, con la cabeza? Quisiera ahondar más en cómo se va identificando si nosotros tenemos una escritura más del estómago o una escritura más desde el corazón. Pero bueno, es justamente eso lo que vamos viendo a lo largo del taller y al final yo les entrego este mapa corporal de escritura, también con retroalimentaciones de todo lo que he identificado en sus historias y en su escritura. Al igual que en Desbloquear tu Escritura, todos los talleres tienen constancia de participación. Les mando los apuntes de la presentación, la grabación, para quien lo desee y la quiera repasar, o por si algún día alguna sesión no pueda venir, pues la grabación queda. Tenemos retroalimentaciones en Desbloquea tu Escritura y Escribir desde las entrañas son retroalimentaciones de los escritos, no son tan minuciosas, pero sí se entrega un comentario también para que puedan ahondar más en la historia. Y la mejor parte es que también ya formas parte de la comunidad de escritores y siempre estamos compartiendo, leyéndonos, preguntándonos,
cosas. Luego tenemos el taller de técnicas narrativas. Este está diseñado para quien ya quiere entrar un poquito más en materia de lo que son las técnicas, la estructura de cómo construir un relato. Aunque seas un nivel principiante, también lo puedes llegar a tomar. En este, como les digo, eh, empezamos a ver estos elementos que son necesarios e importantes para construir un relato. Los vamos aprendiendo porque la escritura es un oficio que se puede aprender y si queremos escribir, lo podemos hacer. Pero si ya queremos construir un relato en forma, hay que ir aprendiendo estas técnicas. Entonces, en este taller, igual de 8 sesiones, una por semana, vemos el conflicto, narradores, voz, tono y estilo, el espacio narrativo, tiempo narrativo, indicios, símbolos y metáforas, inicios y finales. Indicios es diferente a los inicios. Y por último, diálogos y personajes. Ahí lo moví. En este taller no manejamos un cuadernillo de escritura, pero sí hacemos un ejercicio todas las sesiones, pero además se deja una propuesta de trabajo, una propuesta de escritura para que vayan construyendo un relato con un objetivo en específico. Por ejemplo, practicar algún narrador o practicar cómo ir construyendo el tiempo en el relato o cómo utilizamos los espacios. Como les había comentado, hay espacios simbólicos o espacios que pueden llegar a ser personajes. Todo eso lo vemos en el taller y entonces ya les dejo un ejercicio determinado. Ustedes me lo entregan, yo lo reviso y entonces les entrego un informe de lectura con correcciones específicas. Este informe es todavía más minucioso, es a veces de una cuartilla, 2 cuartillas, en donde resalto eh, los puntos buenos del relato y las cosas que se tienen que mejorar. Y asimismo también tenemos retroalimentación de los compañeros y ustedes también retroalimentan a los demás y de esta manera nosotros vamos practicando lo que es la lectura crítica que nos ayuda mucho para aplicarla con nosotros mismos hacia nuestros textos. También tienen la constancia de participación, la grabación por Zoom, los apuntes, la retro. Algo que no les he dicho son los horarios, ¿no? Como les decía, empezamos el 24 de octubre. Empezamos con el lunes 24 de octubre serían las clases para desbloquear tu escritura. Son cada semana. El martes 25 de octubre empezamos con técnicas narrativas, igual, son todos los martes durante 8 semanas. Escribir desde las entrañas, hay 2 grupos. El primer grupo es el de los miércoles, empieza el 26 de octubre y este es de 7 a 9, igual que el resto. Técnicas narrativas y desbloquea tu escritura es de 7 a 9 de la noche. Escribir desde las entrañas, el grupo de los miércoles, a partir del 26 es de 7 a 9 o vamos a tener un grupo matutino porque hay algunos también de mis seguidores o de mis otros alumnos que me han pedido talleres por la mañana, entonces se está abriendo un grupo matutino para escribir desde las entrañas los viernes de 11 a 1 p.m., pero en este caso sería quincenal. Ya si ustedes están interesados, les puedo también mandar más a fondo el dossier, la metodología eh, y todo de una manera más desglosada, ¿no? Como les digo, todos tienen el precio de 1,200 pesos mexicanos o $65 si estás fuera de México. Y ya por último, en este ciclo de dejarme escribir, tenemos el guión cinematográfico. En guión cinematográfico no lo doy yo, lo da mi colaboradora Fera Valverde, que es guionista y productora. Y este taller también está súper bonito, yo ya lo tomé. No necesitas querer ser guionista, sino simplemente si tienes la curiosidad o la cosquilla de aprender otros lugares de escritura o cómo se construye la escritura de un guión, porque es diferente a la de la narrativa, entonces pueden tomar este taller. En este también
taller vemos también lo que es la creación de diálogos, la creación de personajes, la trama y estructura, que se comparten mucho con la narrativa en sí. Sin embargo, se lleva y se aterriza a la parte de un guión cinematográfico. El temario es justamente, bueno, de dónde provienen las historias, se ve todo lo que es el guión, cómo construirlo, los formatos, los procesos de escritura, trama y estructura, los géneros, los personajes, diálogos, la reescritura, ahí también es, como les digo, la parte de la reescritura es muy importante, y cómo producir el proyecto. Al final, ustedes crean un guión con un relato que a lo mejor ya tengan o que ya estén construyendo. Van construyendo un guión eh, para un cine minuto. Esto es en el guión cinematográfico. En este taller sí son 6 sesiones. Va a ser los jueves a partir del 27 de octubre de 7 a 9 p.m. Incluye la constancia de participación, la grabación, los apuntes, la retroalimentación de la profesora, la misma comunidad de escritores y esta guía para que tengan un guión ya hecho, un guión para un cine minuto. Eh, bueno, estos son los talleres que se van a abrir en octubre. En enero vamos a tener personajes, aquí no se los puse porque no se va a abrir, pero también tenemos personajes y géneros literarios. Ahora, como les decía, ustedes sí que ya llegaron hasta el final de del taller, de narrar mi historia, y que le dedicaron este tiempo, esta dedicación, ese entusiasmo y ese interés, eh, se van a llevar un regalo de mi parte. Entonces, como tal, eh, van a tener en cualquiera de los talleres el 10% de descuento. Les voy a regalar una asesoría en donde podemos justamente trabajar, ya sea en su idea de novela o en ese relato, a lo mejor lo quieren mandar a un concurso, también lo trabajamos, o trabajar de forma más específica su material de obra. Es una asesoría de regalo de 1 hora y media, en donde ustedes van a querer, donde ustedes van a proponer el tema, lo que se quiera trabajar, y la vamos a tener. Entonces se van a llevar el taller, alguno de los talleres, con ya todo lo que está incluido, pero con el 10% de descuento, ahorita les digo en cuánto sale, más la asesoría de regalo, más una clase gratuita que apenas se va a estrenar, todavía no está abierta al público, que es cómo organizarme para escribir. Y esta clase les va a salir completamente gratis. Esta clase gratuita de organizarse para escribir es de 2 horas de duración. Entonces, ustedes se van a llevar todo esto, más lo que ya les había dicho, las 8 sesiones, la constancia de participación, los cuadernillos de escritura o los informes de lectura, por, espérenme, que ahora no, se me olvidó tenerlo ya preparado. Se van a llevar todo esto por 1,060 pesos. No van a pagar 1,250, van a ser 1,060 pesos. Y si alguno de ustedes se quiere inscribir a 2 talleres o más, se les hace el 20% de descuento. Entonces, se llevarían 2 talleres y lo doble, o sea, 2 asesorías de regalo, clase gratuita, organizarme para escribir y alguna otra que quieran tomar. Ya les mandaría las opciones de clase gratuitas. Y, por ejemplo, si se llevan 2 talleres, en lugar de 2,500 pesos, pagarían 2,000 pesos. 2,000 pesos por un taller completo, más 2 asesorías de regalo, más 2 clases gratuitas. Esto para 2 talleres o más. Bueno, ahí ya si quieren 3 talleres sería dependiendo. Los pueden tomar, los 2 talleres los pueden tomar al mismo tiempo o pueden hacer el pago y tomar primero uno y luego pasarse al siguiente. Y si solo desean inscribirse a un taller, les va a salir en 1,060 pesos el taller completo,
más una asesoría de regalo de 1 hora y media y la clase gratuita de 2 horas, organizarme para escribir. Esta promoción es solamente para ustedes, es solamente interna, no se la voy a dar a nadie más, solo a los que llegaron hasta aquí en narrar mi historia y tienen hasta el 20 de octubre para poder tomar la promoción. Los talleres empiezan el 24, entonces si están interesados, escríbanme un mensaje por mi Instagram para que puedan aprovechar este paquete súper completo en donde yo les prometo que además de mejorar su escritura, se van a conocer como escritores, van a perder esos miedos, se van a dar el permiso de escribir, se van a enamorar de sus historias y eh, van a poder crear realmente algo que conmueva al otro. Ya lo hacen, pero muchas veces tenemos este miedo de dar ese paso o no nos la creemos. Entonces, a mí me interesa que aprendan qué tipo de escritores son, desde qué lugar van creando y poco a poco ir construyendo y creando esas grandes historias. Entonces, bueno, igual les recuerdo, como les había anunciado, pronto se va a abrir el canal de YouTube para que me sigan, se suscriban. Ahí también tendremos pequeñas clasecitas, pequeños consejos, pequeños tips, demás cositas para que no se lo puedan perder. Ahí síganme en Instagram, estén al pendiente de toda la información. Habrá algunos otros eventos, van a salir también algunos otros productos, entonces para que estén al pendiente de ellos y cualquier cosa también me pueden escribir. Yo estoy aquí también para apoyarlos, para ayudarlos. Como les decía hace rato, eh, Bótica de Escritores me ha permitido, no solamente a mí, sino a mis alumnos, pues ir creando esos vínculos, ir formando amistades y en donde podemos compartir nuestros miedos, nuestras inquietudes, tanto de nuestra escritura como de nuestra vida. Y entonces, pues, vamos a estar encantados de que formen parte de, de esta comunidad que, no me canso de decirlo, ya es un hogar y un refugio para muchos. Les mando un fuerte abrazo de entraña y de vísceras y espero que hayan disfrutado muchísimo el taller. Bye.